Hola a todos, vamos a comenzar con un nuevo capítulo de nuestro curso de Sistema Eléctrico de Potencia. Este ya como título Operación Económica en Sistemas Multimáquina, y vamos a estar abordando los distintos problemas que hay en los sistemas eléctricos de potencia asociados a la producción y consumo de energía, de tal forma de hacerlo o desarrollarlo de la manera más eficiente posible, sobre todo en términos económicos, en los cuales de alguna manera se va regulando este mercado de la venta de lo que son las energías. Entonces, uno de los factores principales para optimizar la operación de un sistema de energía es la asignación de generación entre distintas unidades de generación. Esto es lo que se conoce como despacho económico. El despacho económico de carga, entonces, se refiere al reparto de carga entre varias unidades generadoras que trabajan en paralelo, de modo que el costo total de operación sea mínimo. Aquí un poco les muestro lo que es el sistema interconectado del norte, el antiguo SINC de nuestro país, donde ustedes pueden observar en la lámina una serie de centrales, en este caso térmicas, termoeléctricas, que están muy cercanos a la costa, así como también podemos ver algunos otros tipos de centrales, por ejemplo, mantos blancos, que aparece aquí en el centro del norte de nuestro país. La interconexión con Salta, y los distintos puntos en rojo son las distintas subestaciones y puntos de consumo que tenemos distribuidos en esta zona. Entonces, como podemos observar, son varias las fuentes de generación, de producción de energía que podrían estar abasteciendo los distintos tipos de consumo. Y por lo tanto, lo que vamos a tratar de buscar a través de este capítulo es cómo realizar este despacho económico, es decir, poder indicar la cantidad de generación que va a tener que producir cada una de las centrales para abastecer este pool de consumos energéticos. Fíjense que hay varias decisiones que tomar en este tema, dado que los distintos puntos de consumo que aquí podemos observar son todos de distinto tamaño, de distinto tiempo de uso también. Y fíjense que las distintas fuentes de generación de alguna manera se encuentran repartidas, no necesariamente en los lugares en los cuales más se está consumiendo la energía, sino más bien donde existe la posibilidad de poder producirla. Es por eso que las distintas mineras que se encuentran aquí, podemos ver Cuyahuasi, Quebrada Blanca, El Alba, Radomiro Tomic, Calama, Saldívar, distintas mineras y grandes empresas que consumen esta energía construyen una serie de líneas eléctricas y se interconecta este sistema de tal forma de poderlas abastecer. Entonces, la pregunta que debemos ser capaces de resolver es, a esta hora, en este tiempo, para esta demanda que nos encontramos, ¿cuánto y quiénes deberían producir ese nivel de energía? A eso nos vamos a tratar de dedicar en resolver en este problema. Es un problema bien interesante, muy complejo desde el punto de vista práctico. Yo aquí lo que vamos a abordar en este capítulo es una pincelada genérica del problema, sin todas las complicaciones que eventualmente la práctica tiene. Recordemos que evidentemente lo que yo voy a tratar de hacer es entregar la cantidad de energía que me están pidiendo estos distintos tipos de consumo, ojalá con una de las centrales que se encuentre más cerca. Pero no solamente me voy a tener que fijar en las centrales que estén más cerca, sino que además aquellas que son más eficientes en la producción, o incluso poder fijarme en aquellas centrales que son más limpias en sus procesos productivos. A eso debe sumarle que, dado que yo estoy tratando de determinar lo que son las potencias de generación, eso quiere decir que no las tengo inicialmente en este problema, ¿cómo puedo determinar entonces las pérdidas que se van a producir en este sistema? Porque no es la distancia lo que me complica, sino más bien
es el RI cuadrado, también está la distancia asociada al R, pero es el RI cuadrado el que más me complica de este proceso de transporte de lo que es la energía. Así que no solamente la distancia, sino que son las pérdidas que son asociadas, y siendo esto una variable que depende de la generación. Y por lo tanto, en términos prácticos, es un problema bastante complejo. ¿Cómo se resuelve de manera simple este problema? Evidentemente, en esta imagen que yo les presento, si ustedes visualizan bien, la gran mayoría son centrales de tipo térmica, y por lo tanto hay algún tipo de combustible que se termina quemando, y a través de esa quema de ese combustible terminamos produciendo lo que es la energía eléctrica. Y por lo tanto, nosotros nos vamos a concentrar en esta primera parte del problema en lo que se conoce como el despacho económico, pero asociado a plantas termoeléctricas, ¿ya? En estas plantas termoeléctricas, para poder evaluar cómo se va a producir esta entrega de energía, lo que vamos a tener que conocer es el modo en el cual estas centrales hacen su funcionamiento de manera más económica. Entonces, para poder conocer cuál es el modo más económico de funcionamiento, es necesario conocer las características de consumo de combustible contra de la generación. Es decir, si yo tengo cuánto eh, combustible necesito para producir una cierta cantidad de megawatts, yo esa misma cantidad de combustible podría multiplicarlo por el precio de ese combustible, y tendría la relación entre eh, costos de producción versus nivel de producción, que son las dos gráficas que podemos observar aquí abajo. Aquí tenemos en la gráfica número 1 una curva de kilocalorías por hora, y eso está asociado al consumo de combustible. Y en la segunda tenemos ya una gráfica que nos muestra el costo de ese combustible por megawatt hora producido en función de lo que yo voy a estar produciendo. A la primera gráfica se le denomina la gráfica consumo de combustible, y a la segunda se le está asociada al costo de combustible, ¿ya? En general, uno habla de kilocalorías o BTU un poco para hacer análogo los distintos tipos de combustibles que podríamos estar utilizando. A modo de simplicidad, nosotros lo que vamos a hacer en este tipo de problemas es asumir que la generación está conectada en la misma barra del consumo. Esto con el objetivo de que inicialmente podamos sacarnos el problema de la definición de pérdidas, dado que es bastante más complejo resolver este problema cuando las queremos considerar. Es importante tener en cuenta que lo que yo busco es un proceso lo más eficiente posible de producción de energía, dado que finalmente, a través de los costos que se van a producir de esta energía, son los costos que finalmente nos van a cobrar a los distintos consumidores, ¿ya? A las distintas fuentes de consumo, y por lo tanto, evidentemente, en un sistema de tipo monopólico, lo que nosotros necesitamos es que el Estado se preocupe de velar porque los costos sean los menores posibles. Así que bajo este supuesto es que vamos a comenzar a resolver este tipo de problemas. Aquí les muestro un ejemplo donde se muestran las curvas de costo de combustible por hora en función de los megawatts de producción de dos centrales, las centrales A y B. En general, estas centrales tienen una curva de tipo lineal, tipo cuadrática, que mejor las representa, ¿ya? En este caso, tal cual como les decía, la producción pudiese variar en este ejemplo entre los 10 megawatts y los 100 megawatts. Eso quiere decir que como máximo estas ambas centrales, produciendo a la vez, podrían llegar a un máximo de 200 megawatts y un mínimo de 20 megawatts, ¿ya? Imaginémonos que lo que deseamos hacer es abastecer 110 megawatts. A esta hora, en este minuto, necesitamos poder abastecer estos 110 megawatts. Una de las alternativas que tenemos para poder resolver este problema es poder hacer un proceso de discretización de las distintas posibilidades que tendríamos. Fíjense que si producimos 100 megawatts con la central A y 10 megawatts con la central B, vamos a tener entonces cubierta la demanda a un cierto costo por hora, que lo podríamos calcular sumando los costos de producción de la central A más los costos de producción de la central B. Lo que queremos hacer es que ese costo sea mínimo. Entonces,
En este ejemplo, lo que hemos hecho es hacer las distintas combinaciones considerando incrementos de demanda o decremento de 10 megawatts y por lo tanto aquí tenemos la primera condición, miren, unidad 1 con 10 megawatts, 100 con la segunda y aquí está el costo que es el que finalmente se obtiene a partir de la lectura de este gráfico que tenemos aquí. Y por lo tanto tenemos los costos de producción de la central A y la central B para las distintas combinaciones, considerando 10 megawatts en cada una de estas alternativas. Así que el costo total de producción nosotros podríamos obtenerlo sumando los costos de la central A más los costos de la central B. Aquí tenemos la gráfica, el comportamiento de esta producción, todo ello considerando un abastecimiento, en este caso de 110 megawatts. Todas las combinaciones me dan. Pero fíjense que hay una de ellas que es la que me entrega el valor mínimo, que es un costo de producción de 3.507, considerando una producción de 50 megawatts para la unidad A y de 60 para la unidad B. Ahí tendríamos los costos de producción y en este caso tendríamos el costo mínimo. Evidentemente a nosotros no nos conviene estar operando, por ejemplo, en este ejemplo que veíamos muy simple, 10 megawatts en la unidad A con 100 en la B, dado que el costo total de producción sería de 3.872 pesos por hora en este caso, versus los 3.507 que sería, al menos en este proceso de discretización, la mejor opción que tenemos, que es ese punto que está ahí. Así que este problema trata entonces de poder ir buscando cuál es la combinatoria de estas potencias que debemos producir con cada una de las centrales, a modo de que logremos esta operación lo más eficiente posible. Evidentemente, cuando yo aumento la cantidad de centrales de este proceso, se hace evidentemente más complejo poder resolver y por lo tanto necesitamos una herramienta algo más precisa, certera, en la búsqueda de esta solución óptima al problema, y es por eso que aparece este método, que es el método que se conoce como el método de los costos incrementales. Eh, si yo tengo un sistema con M unidades generadoras termoeléctricas funcionando en paralelo y suministrando una potencia no carga P sub R, que es lo que tenemos aquí, la central 1 más 2 más 3 más la central M, es decir, la sumatoria de J igual 1 a M de las centrales, tiene que ser igual a la potencia que yo voy a tener que estar consumiendo en este proceso. Este balance se tiene que mantener. Recordemos nuevamente que aquí dice termoeléctricas funcionando en paralelo, suministrando directamente a la carga, es decir, bajo esta mirada, sin pérdidas en este proceso. Por otra parte, el costo por hora de combustible de cada generadora puede expresarse en función a la generación de la unidad, y eso nosotros podríamos hacerlo a través de poder estimar una curva de estimación de cada una de estas costos de producción de cada una de las centrales. Así que esa función f, ya de costo, que va a depender de la potencia P sub 1 o P sub 2 o P sub m, nosotros podríamos entrar a reemplazar esta definición aquí en esta ecuación que tenemos anteriormente y por lo tanto nosotros vamos a tener que la sumatoria de los costos de cada una de las centrales, ¿ya? Me tiene que dar entonces los niveles de producción y lo que queremos entonces es minimizar esta función de costo. El problema de despacho entonces consiste en distribuir la generación alimentando la carga P sub R de modo que el costo total de combustible sea mínimo. Esto se resuelve matemáticamente mediante los multiplicadores de Lagrange. ¿Se acuerdan de Lagrange? Yo creo que sí. Una herramienta súper poderosa, muy útil para nosotros como ingenieros eléctricos, en el caso particular de poder resolver este problema tan complejo de manera tan simple. Vamos a ver cómo vamos a aplicar los multiplicadores de Lagrange a este problema. El planteamiento de este método se desarrolla de la siguiente manera. Si le restamos la función de costos totales al sistema, nosotros podríamos establecer aquí una variable a esta función de costo total, que es la que nosotros deseamos minimizar, una constante que va a estar dada por lambda, por la sumatoria de las distintas generaciones de las centrales menos la demanda. Fíjense que esto tiene que ser exactamente igual, la generación igual a la demanda. Así que este valor que nosotros le estamos aplicando a través de este factor es un valor cero a la función. Así que no estamos cambiando la esencia de la función inicial. Donde P sub D es la demanda de potencia, la función por lo tanto no la vamos a alterar. Y por lo tanto tengo aquí
la función de costo, que va a depender de los costos de cada una de las centrales, más este valor que ya sabemos que vale cero. Lambda será entonces un multiplicador de Lagrange, que en esta aplicación, dado la representación que está teniendo, recibe el nombre de costo incremental del combustible. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque básicamente si yo derivo esta ecuación, la derivo en función, por ejemplo, del valor de la potencia 1, voy a tener mi derivada de costo total derivada por la potencia 1, ¿ya? Va a ser igual exactamente a la derivada de la función 1, porque fíjense que de todas estas variables que están aquí, la única que depende de P1 es F1, y es por eso que aquí dice derivada de F1 en de P1, y aquí me va a quedar lambda por P1, porque aquí están todas las variables de P1. Entonces, dado que vamos a derivar en función de P1, entonces me queda la derivada de la función F1 por P1 menos lambda 1 en este caso, que va a ser la derivada producto de la diferenciación de esta función. Entonces, a esta función que vamos a tener, fíjense que está dependiendo de una función de los costos en función de las potencias, y es por eso que se le llama costo incremental, ¿ya? Para obtener el mínimo de la función f sub t, hallamos las derivadas parciales en función de la potencia generada en cada una de las plantas. Y eso es lo que empieza a aparecer aquí hacia más abajo. Vamos a ir haciendo las derivadas respecto de P1, de P2, de P3, hasta de P sub m, y por lo tanto vamos a tener tantos costos incrementales como centrales tengamos en nuestro proceso. Esto lo vamos a igualar a cero. Entonces, ¿qué dice el método de los costos incrementales? Dice que para cada una de las plantas se podría encontrar un valor de este costo incremental, este lambda. Pero para que el costo total de todo el proceso sea mínimo, todas las unidades deben operar al mismo valor del costo incremental. Esta última definición nos ayuda a que fíjense que tenemos una, dos, m ecuaciones, dado que tenemos m derivadas de P1 hasta P sub m, más tendremos m valores de lambda, pero dada esta definición que nos hace en los coeficientes de Lagrange, es que entonces todos los lambdas se transforman en exactamente el mismo valor de lambda y ya no es necesario entonces hablar de lambda 1, lambda 2 y lambda m, sino de solamente lambda. Y por lo tanto vamos a tener m ecuaciones para m más una incógnita. ¿Por qué hablo de m más una? Porque m es el número de centrales que yo voy a tener, la peso 1, 2, 3 hasta peso m. Pero además voy a tener la incógnita lambda. Así que tengo m ecuaciones para m más un variables a determinar. Así que tengo un sistema que no puedo resolver. Pero ahí aparece una ecuación muy relevante, que es la ecuación de balance de potencia. Yo sé que todas las potencias de este proceso tienen que ser exactamente iguales a la demanda del sistema. Y por lo tanto, con eso logro establecer el sistema de ecuaciones que me va a permitir resolverlo. Lo vamos a ver con un ejemplo que viene aquí a continuación, que me habla de se tienen dos unidades generadoras funcionando en paralelo, cuyas características de consumo de combustible, generación, están dadas por las ecuaciones que vemos aquí. Fíjense que están en kilocalorías hora. ¿Ya? Si a mí me piden un proceso de optimización de despacho económico, es decir, me están diciendo que la parte económica es la que yo debo optimizar y no la de consumo de combustible. Si a mí me pidieran un despacho de combustible, si así lo pudiésemos llamar, yo tendría que optimizar entonces directamente esta ecuación de función de consumo de combustible por hora. Dado que en este caso tenemos que hacer una repartición óptima en términos de económicos, van a tener que darme entonces cuál es el costo por millón de combustible, en este caso en función a los kilocalorías. Entonces, cada una de estas centrales, quizás algunas son a carbón, otras son a petróleo, otras son a gas natural, otras son de distintos tipos de carbones, así que es por eso que los costos podrían ser distintos. En este caso nos están diciendo 12.4 pesos por millón de kilocalorías y me dicen que las demandas varían entre 10 y 110 megawatts. Entonces a este problema vamos a aplicar los operadores de Lagrange de la siguiente manera. He multiplicado aquí, y es por eso que he puesto una F'1, he multiplicado esta función de gasto de combustible por los costos de tal forma en transformarla en una función de costo por hora, que es lo que tengo aquí, costo por hora de ambas funciones.
Tal cual como dicen los multiplicadores de Lagrange, derivo esta función en función a P1. Fíjense que me queda 2 por el 0,074 más 24,98, que es lo que tengo aquí, igual a la derivada de esta función en función a P1. Hago lo mismo en función a P2, esto que tengo aquí, y esto lo vamos a tener que igualar tal cual como dice aquí. Fíjense que esto es exactamente igual a los costos de incremental de producción y que para además podamos optimizar el proceso, estos lambdas tienen que ser iguales. Así que por eso que hago la igualdad de esta ecuación igual a lambda, esta segunda ecuación igual a lambda. Entonces, fíjense que aquí está lo que yo recién les comentaba, tengo una, dos, tres variables, dos ecuaciones, pero termina apareciendo esta última ecuación donde me dicen que la potencia de la central 1 más 2 tiene que ser igual a la demanda, y con eso logro entonces tres ecuaciones, tres incógnitas. De aquí en adelante ustedes resuelven de la manera que más le acomode este proceso, a través de matricial, despejando una variable, reemplazando la otra, aquella que más le acomode ustedes desde el punto de vista matemático, y con eso logramos determinar entonces los valores de P sub 1 y P sub 2. Fíjense que me dice que P sub 1 es 53,098 y 56,9. Eso quiere decir que este algoritmo es muy preciso para determinar este proceso. Además, lo que les puedo comentar, que estas ecuaciones que están aquí fueron las ecuaciones que fueron determinadas a partir de algún método en particular de estas ecuaciones que están aquí. Por eso que también aquí habla de 10 y 110, así que es exactamente el mismo problema, pero lo hemos resuelto a través de los multiplicadores de Lagrange. Fíjense que cuando hicimos este proceso de optimización, dijimos que la mejor opción estaba en 50 para P1 y en 60 para P2, pero esto dado que habíamos discretizado el problema de 10 en 10. Aquí fíjense que la respuesta es 53 versus 56, así que ahí hay un delta que efectivamente en el problema anterior no habíamos dado exactamente con el valor óptimo, ahora sí podríamos estar hablando de valores óptimos. Aquí yo he agregado una pregunta, es una pregunta muy interesante de poder resolver y que me habla sobre qué sucede si las máquinas tuviesen límites térmicos. En este caso me hablan, las máquinas están entre 10 y los 100 megawatts de producción. Aquí lo dicen, las máquinas pueden variar entre 10 y 110 megawatts de producción. En este caso, la solución es 53 y 56 y por lo tanto está dentro de este margen que nos han dado. La pregunta es qué sucede si alguna de estas centrales se me sale del margen. Bueno, ahí lo que tenemos que comenzar entonces nosotros a pensar es qué es lo que busca este proceso de optimización, este despacho económico. Y ahí no debemos olvidarnos que es la minimización de los costos de producción. Y por lo tanto, cualquier alternativa que yo tome, si es que hay alguna de estas centrales que se me está saliendo de estos rangos, cualquier alternativa que yo decida, tiene que ser una alternativa que busque el menor costo de operación, ¿ya? ¿Cómo yo podría saber los costos de operación? Tan simple como tomar este valor de peso 1, reemplazarlo en la ecuación y yo sabría los costos de operación de la central 1, lo mismo con la central 2, y si quisiera los costos de producción totales, sumo los costos de producción de 1 y más 2, ¿ya? Recuerden que aquí las ecuaciones están en pesos por hora y por lo tanto yo incluso podría hacer una estimación de un cálculo de un día de producción, de un año de producción, de meses de producción, ¿ya? Quiero mencionar también otra estrategia que hay para poder resolver este problema de manera iterativa, sobre todo considerando en algunos problemas en los cuales no podamos aplicar necesariamente los multiplicadores de Lagrange. Aquí les presento esta metodología que está desarrollado específicamente para modelos en los cuales nosotros tenemos funciones cuadráticas, en nuestras funciones de costos de combustible. Fíjense que aquí está la función cuadrática, me dice que tiene la forma de alfa sub i, es decir, la que no tiene el valor de la potencia, beta sub i por la potencia, más gamma sub i por la potencia al cuadrado. Esta sería la forma de la función que rige el costo de combustible en función de la potencia, tal cual como las tenemos aquí, ¿ya? Entonces, dado que tenemos esto, nosotros reemplazamos aquí en el sistema de ecuaciones, despejamos y por lo tanto el lambda podría ser calculado como la potencia demandada menos la sumatoria de I igual 1 al número de generadores de la relación entre los beta que haya dividido por los gamma.
¿De dónde se obtiene esto? De exactamente mismo, de resolver este proceso. Fíjense que de aquí el gamma, este gamma, va a estar dado, los valores de P van a ser dados por este gamma dividido por estos valores que tenemos aquí. Así que es por eso que esta ecuación se desprende de ese sistema de ecuaciones que vemos ahí adelante. Aquí estaría la sumatoria de igual 1 al número de generadores dividido por 2 veces el valor de gamma, que me daría el valor de delta que tengo aquí. ¿Ya? Esto se desprende de aquí, insisto en eso. Así es que, ¿qué ventajas vamos a tener nosotros? Que nosotros podríamos determinar las variaciones de este costo incremental, como lo determinamos como delta P dividido en la sumatoria de 1 partido por la gamma sub i. Aquí tenemos entonces lo que va a ir sucediendo, cómo este método iterativo va a poder ir convergiendo a este lambda que buscamos, que es exactamente igual para cada una de las centrales. La variación de potencia, que es el factor que va aquí, se obtiene como la potencia demandada menos la sumatoria de los valores de las potencias originales del sistema. Vamos a verlo esto con un ejemplo, que es el que tenemos aquí. Fíjense que tengo tres funciones de costo de combustible para tres centrales térmicas que están en pesos por hora y están dadas por estas variables funciones cuadráticas que tenemos aquí, donde P1, P2 y P3 están en megawatts y el total de la demanda que me piden es para 800 megawatts. Si nosotros despreciamos las pérdidas en la línea y los límites de la generación para encontrar los despachos económicos en pesos por hora, primero utilizando el método analítico y después haciendo una demostración gráfica y después incluso por un método iterativo. Ustedes pueden hacer los otros, yo aquí he colocado las respuestas al método iterativo, ¿ya? Que lo tenemos aquí en la versión anterior. Fíjense que aquí el lambda va a ser P sub D menos la sumatoria de los beta sub i dividido en delta sub i para estas tres centrales. Esto es lo que tenemos aquí. 800 menos la relación de 5.3004 por 2. Recuerden que aquí va el 2, lo voy a mostrar aquí. Ahí está el 2, 2 gamma sub i. Así que por eso que queda el 0,8, 5,5 dividido en 12 y el 5,8 dividido en 18. Ahí está. Y todo esto dividido por esa misma relación que tenemos. Con esto nos da un lambda de 8,5 pesos por megawatt, costo incremental. Esto es lo que me está diciendo, que en este minuto me está costando 8,5 megawatt cada megawatt hora de producción que yo pudiese generar. Así que con esto determino los valores de las potencias. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de esta ecuación. Me queda que aquí yo tengo el valor de P sub 1, va a ser el valor del gamma que yo tengo aquí, ¿ya? Esto salió de las derivadas propiamente tal, ¿ya? ¿Ya? De las derivadas propiamente tal, que es lo que nosotros tenemos aquí. Miren, ahí. Y los valores de P totales que yo voy a poder ir calculando, ¿ya? Así es que con esto calculo los valores de potencia, 8,5, 5,3, 2 veces el 0,04. Así que aquí me da los valores de P sub 1, P sub 2 y 3 para resolver este problema. 400, 250 y 150. En este problema en particular, hemos resuelto bajo esta primera iteración, este primer proceso de resolución a este problema. Así es que otra alternativa que yo tengo para poder resolver este problema es poderme dar un valor inicial del valor de lambda, ¿ya? Darme un valor inicial de lambda. ¿Cómo entonces lo calculo? Tomo el valor de lambda, voy a hacer exactamente este mismo proceso, pero al revés, ¿ah? Exactamente este mismo proceso, pero al revés, ¿ya? Entonces, tomamos un valor de lambda, reemplazamos los valores y nos da los valores de potencia. Con estos valores de potencia, entonces, lo que yo termino haciendo es el cálculo de la variación de potencia. Dado que tengo la variación de potencia, aquí 800 menos las potencias que yo acabo de calcular, tengo esta variación. Con esa variación ocupo la ecuación que tengo aquí atrás, ¿ya? Determino entonces la variación del ángulo, del lambda, perdón, y por lo tanto, en este caso, tengo el lambda anterior de 6, el nuevo lambda, me dice el incremental del lambda es 2,5, y por lo tanto, el lambda de la siguiente iteración es 8,5. Reemplazo entonces 8,5 en mi curva de ecuaciones y finalmente la variación de los valores de potencia me da 0. Eso quiere decir que he logrado converger a la solución final. Fíjense que todo esto parte porque yo me he dado un lambda inicial de 6.
Si yo me doy un lambda inicial de 0, seguramente este proceso voy a tener que repetirlo en una cierta cantidad de iteraciones para poder llegar a converger que la variación de potencia final sea exactamente igual a 0. Es por eso que es muy relevante poder considerar un valor inicial para este proceso iterativo. Esto sigue la misma lógica que todos los métodos iterativos. Ya sabemos que con los métodos de Gauss o de Gauss-Seidel o de Newton, debíamos nosotros darle un valor inicial a las tensiones. Afortunadamente, en el caso de las tensiones, nosotros sabemos que idealmente estas tensiones debiesen estar muy cerca de los valores de 1 por unidad. En este tipo de problemas no sabemos cuál sería el valor del lambda original, ¿ya? Del lambda original podríamos estimarlo. Así que cualquier estimación seguramente me va a poder ayudar a hacer una menor cantidad de iteraciones en este proceso. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta clase de hoy. En la siguiente clase vamos a continuar revisando este interesante método para poder determinar el despacho económico de carga. Nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.